Buenos días, hermanos. Iniciemos el culto de adoración de este domingo 6 de septiembre, juntos en familia. Y para esto vamos a leer el Salmo 66, versículos del 1 al 2. Dice así: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú hasta este momento has estado con nosotros, nos has dado el sustento, nos has dado la oportunidad también de compartir con nuestra familia en la carne más, y también nos has dado la oportunidad de apreciarnos mucho más unos a otros. Gracias te damos por tu cuidado, por tu protección, Señor, porque has estado al pendiente de tu iglesia Maranata. Te alabamos y queremos reconocer tu grandeza, tu poder, Señor, que no hay nadie como tú, que tú solamente eres digno de toda nuestra adoración. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a leer juntos el Salmo 63 y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén.
para que juntos en familia compartan sus gratitudes y al final de ese tiempo pues vamos a orar, a hacer una oración de gratitud. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuevamente estamos delante de ti, agradecidos porque tú permaneces en nuestras vidas, porque sabemos que no lo merecemos, sabemos que somos desobedientes, que muchas veces no hacemos lo que tú nos pides, Señor. Sin embargo, tú te dignas a vernos, a cuidarnos y todos los días podemos sentir ese amor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos de Maranata. Gracias porque los has sostenido y porque a pesar de la distancia podemos sentirnos cerca gracias a los lazos de tu amor. Te agradecemos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente vamos a abrir nuestras Biblias. Ahora en el Evangelio según Marcos y vamos a abrirlo en el capítulo 8. Marcos 8, versículos 31 al 38. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Ahora vamos a orar por 3 peticiones y recordemos estar orando por estas peticiones durante esta semana. La primera es por la vida, la salud, fortaleza física, espiritual de nuestro hermano Ramiro Santillanes. También vamos a estar orando porque el Señor siga protegiendo a cada uno de los miembros de nuestra iglesia del virus que está ahorita afuera, del COVID. Y también tengamos presentes en nuestras oraciones a todos los estudiantes, a las mamás de esos estudiantes que ahorita están haciendo su papel de guiadoras académicas. Y también no olvidemos orar por los maestros y maestras. También es bastante difícil para los maestros. Entonces, pues creo que esta situación no la están pasando bien ni los estudiantes ni los maestros. Y pues las mamás también tienen que dividir su tiempo para poder atender a sus hijos. Que Dios les dé esa paciencia. También a nuestros niños les dé entendimiento para poder aprender cada una de las cosas nuevas y pues también les dé mucha fortaleza mental y físico sobre todo. Entonces pues tengamos presentes estas 3 peticiones y oremos juntos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuevamente delante de ti queremos poner en tus manos estas 3 peticiones especiales.
Te pedimos por nuestro hermano Ramiro Santillanes que tú lo fortalezcas, Señor, tanto en lo físico como en lo espiritual y en lo emocional. Que él pueda sentir tu amor, Señor, tu cuidado, que tú también guíes a su familia para darle el mejor trato y que él también pueda recibir su tratamiento como se debe y su alimentación, Señor. Sabemos que tú no desamparas a tus hijos y confiamos en que tú estás trabajando ya en esto. Lo ponemos en tus manos, Señor, también sé con su familia. También te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a algún mandado, Señor, que están expuestos al virus. Te pedimos que tú nos sigas protegiendo. Gracias te damos porque hasta este momento tú nos has protegido y has estado con nosotros. Te pedimos que tú lo sigas haciendo. Estamos dentro de tu voluntad, Señor, pero ese es el deseo de nuestro corazón. Sabemos que tú lo conoces y queremos pedirte que tú nos des fortaleza y que podamos afrontar cualquier situación que se pueda presentar, Señor, en nuestras familias. También te pedimos por este regreso a clases tan atípico. Te pedimos por nuestros niños que tú les des entendimiento, les des paciencia para poder llevar bien sus clases y también llevar bien este encierro. Te pedimos que estés con ellos, con sus mamás también, llénales de amor, de paciencia para poder llevar esta tarea tan importante. Te pedimos por los maestros, Señor, que tú también a ellos les des entendimiento, les des fuerzas y paciencia para poder preparar sus clases y el material necesario para los alumnos. Te pedimos todo esto, Señor, confiando en que tú siempre nos contestas con lo mejor. Muchas veces no es lo que queremos, pero sabemos que tus respuestas siempre son las mejores para nosotros. Ayúdanos a acatar tu voluntad y siempre estar dentro de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
escuchar el mensaje en labios de nuestro pastor Mario Ortega. Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite llegar a este momento en lo cual ya hemos adorado, hemos leído su palabra y hoy es el momento de meditar en ella. Gracias a Dios porque nos permite hacerlo desde casa todavía. Esperemos que el próximo domingo podamos transmitirlo desde el templo y posteriormente ya les indicaremos cuando el Señor nos indique y nos dé sabiduría y la prudencia, sabiduría necesaria y la prudencia para poder llamarles a la congregación y podamos congregarnos. Mientras tanto, gocémonos en la palabra del Señor. Está en Marcos 8, capítulo 8, versículo 32 al 38. Marcos 8, 32 al 38. El sermón de la mañana del día de hoy se titula Veamos claro lo que significa caminar con Jesús. Veamos claro lo que significa caminar con Jesús. Bien, nuestro texto lema está en Marcos 1:17, ya lo hemos repetido muchas veces. Y el Señor les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué me gustaría que se llevaran en su corazón? Y que el Señor nos permitiera esa oportunidad de regocijarnos. Saber que Jesús, Salvador, es nuestro Señor. Y que le amamos en todo nuestro caminar. Y esto redunda en bendición. Y esa bendición glorifica a nuestro Dios. Amén. Bien, déjenme introducirme de esta forma, mis hermanos. Como podemos ver desde la óptica de Marcos, nos lleva a su relato hilado una clara enseñanza entre el ciego de Betsaida, cómo recobró su vista, y cuando Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, y donde los discípulos demuestran que no entienden quién es Jesús, ni cuál es su misión. Preguntémonos, ¿por qué Marcos escribió sobre la pasión de Jesús antecediendo pasajes bíblicos que hablan sobre la ceguera y la vista? La respuesta es evidente. Por medio de estos relatos que anteceden, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, sugiere que los discípulos no pueden ver con claridad a quién es Jesús. No pueden ver con claridad quién es Jesús. Si los verdaderos ciegos son los discípulos de Jesús, esos son los verdaderos ciegos. Bien, recordemos que en la propia experiencia de Juan Marcos, él tuvo una oportunidad segunda que Dios le dio a través de Bernabé, cuando iban a iniciar el segundo viaje misionero. Vio Marcos con claridad su propósito, por lo que pasemos a considerar el día de hoy domingo del Señor, lo siguiente. Primero, debemos de tener claro que Marcos 8, 31 al 38 es parte de una enseñanza principal, es decir, es una parte importante de la vida del Señor, de su sacrificio, su sufrimiento, su muerte, resurrección, son básicas para la vida del creyente y la esperanza en Jesús. Tenemos su segunda venida, donde nos debe mantener viva la llama en la esperanza en Cristo, que es experimentar su segunda venida. Muchas veces pensamos poco en la segunda venida. Pensamos más en ir nosotros a Él, que Él venga a nosotros, pero cualquiera de las dos cosas va a suceder, mis hermanos. Pese a cualquier circunstancia, vivir realizando en nuestro llamamiento día a día, viviendo el propósito de Dios hasta que estemos en la presencia de nuestro buen Padre Celestial. Por lo que debemos de ver con claridad el propósito de nuestro Dios al salvarnos, darnos vida nueva y eterna, razón por la que es necesario saber contestar, inspirados por Dios y por su palabra, la declaración como lo hizo Pedro allá en Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? En el capítulo 8, verso 27 al 30, cuando dijo, tú eres el Cristo. Déjenme recordar este pasaje, abuelo de Águila, y mencionarles nuevamente que ese pasaje comienza con una pregunta de Jesús. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Dice el versículo 27, ¿se recuerdan? Los discípulos enumeraron los rumores del pueblo. Hay quienes piensan que Jesús es un profeta que ha regresado de los muertos. Otros especifican que puede ser o puede tratarse de Elías o de Juan el Bautista, versículo 28.
Pero cuando Jesús pregunta cuál es la opinión de los discípulos, Pedro responde en nombre del grupo que Jesús es el Cristo. Versículo 29. Tú eres el Cristo. Esta porción termina diciéndoles que les termina diciendo el Señor que no lo divulguen, que no lo digan todavía. Versículo 30. Como ya lo había hecho antes y lo volvería a hacer. Jesús ordena que a la gente que no le hablen de los milagros, que mantengan silencio sobre sus milagros, porque todavía no es el tiempo. Pues en muchos, aunque le habían visto y habían sido beneficiados en alguna forma, muchos tenían una visión borrosa. No había claridad en quién era Jesús para ellos. Por lo que Jesús, dice la palabra en Marcos 8:31, empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y que había de ser desechado por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es precisamente la confesión de fe de Pedro lo que motiva a Jesús a ofrecer enseñanzas más profundas a sus discípulos, particularmente las relacionadas a su pasión, muerte y resurrección. Las palabras de Jesús consternan y preocupan, pues no veían claro aún los discípulos, por lo que hoy, con el propósito de ver con claridad las enseñanzas de Jesús, vayamos a la palabra de Dios, ahí en Marcos 8, ahora versículos 32 al 38. Permítame desarrollar el acróstico con la palabra mira, y tengamos en la mira las cosas de Dios, ¿verdad? Tengamos en la mira las cosas de Dios para no ser estorbo, frenando el reino, impidiendo que otros conozcan a Jesús, sino por el contrario, seamos esa bendición y nuestras vidas útiles para el engrandecimiento del reino de Dios y edificación de su pueblo, por supuesto. Por lo que mantengámonos en la mira las cosas de Dios. En primer lugar, la letra M de miremos con claridad. En primer lugar, miremos con claridad. La M de nuestro acróstico. Miremos con claridad, veamos y vivamos primeramente en las cosas del reino de Dios. Marcos 8, 32 al 33 nos dice la palabra. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Los discípulos, quienes vuelven a expresar por medio de Pedro, en este sentido, no debemos de criticar a Pedro, ni mucho menos satanizarlo, pero simplemente Pedro le da voz a todo el grupo que pensaban hasta ese momento lo mismo. No veían con claridad todavía, no veían con claridad. Pedro reconviene a Jesús en privado, tratando de que cambiara su parecer, que no fuera a sufrir, que no fuera a ser llevado a la cruz, etc. Esto no debe sorprendernos. Por medio del contexto de los milagros operados en los ciegos de los pasajes anteriores, Marcos nos advierte que Pedro es como el ciego de Betsaida, pues solo veía la identidad de Jesús en forma borrosa, como árbol, ¿verdad? Solo como un gran hombre. Pedro también va a necesitar del segundo toque, como el ciego de Betsaida, para comprender claramente quién es Jesús. Este segundo toque será la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, evento que demostrará la presencia de Dios en Cristo. Es hasta entonces que verán claro. Jesús responde con tremenda represión a Pedro de forma tajante, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso nos dice el versículo 33. Es tremendo que Jesús compare a Pedro con Satanás, sabiendo que el diablo está engañando al líder de los apóstoles, porque Pedro está poniendo su mira en las cosas de los hombres. Los hombres ven y gustan y quieren. Pues ¿a quién de nosotros no nos gustaría estar al lado de Jesús, recibiendo bendición y siendo testigos de sus milagros, haciendo el bien a cuanta persona necesitara de él y repartiendo el alimento que Jesús multiplicaba a millares, calmando la tempestad, ¿verdad? Sintiendo la seguridad aún contra lo sobrenatural, pues Jesús
Aún los espíritus inmundos le temían y le obedecían. Al lado de Jesús, Pedro sentía seguridad, sentía comodidad y hasta placer, pues andaban de viaje continuo. Pues no es malo viajar, pero hay quienes prefieren viajar, pasársela bien, mejor que comprometerse con Jesús, con el Señor. Dejan ahí su trabajo a un lado y se van de viaje sin importar nada. Con el Señor. Tengamos cuidado. De este tipo de Pedros hay muchos hoy en día en las iglesias. Pero hermanos, estemos con cuidado, porque es cosa de hombres buscar solo la comodidad, el confort, el placer. Algunos les llaman ir tras la felicidad. Hoy el humanismo es un enemigo sigiloso. Está predicándose de continuo por el mundo. El bienestar, la buena salud, la realización personal, el éxito, el dinero, las riquezas, los placeres. Dicen, sigue tus sueños, ve camino al triunfo, tú puedes. Esto es tener la mira en las cosas de los hombres. Es por eso que Jesús le dijo a Pedro, ahí en Marcos 8:33, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Por lo que preguntémonos, ¿qué es poner la mira en las cosas de Dios? Bien, tener en la mira las cosas de Dios es no ser estorbo, ni frenar el extendimiento del reino de Dios, impidiendo que otros conozcan a Jesús, sino que por el contrario seamos esa bendición que Dios ha planificado en todos sus hijos, en todos y cada uno de nuestras vidas, para ser útiles para el engrandecimiento del reino de Dios y edificación de su pueblo, de su iglesia. Es decir, mantener en la mira tu propósito personal. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sirves y glorificas al Señor Jesucristo, a quien dices amar? Por lo que mantengámonos en la mira a las cosas de Dios, haciendo las cosas de Dios, es decir, cumpliendo el propósito de tu vida aquí en la tierra. Por lo que Pedro es el vehículo perfecto que el Señor Jesús usó para introducir las enseñanzas de los siguientes versículos 34 al 38, donde, siguiendo con nuestro acróstico, con la palabra mira, veamos la letra I de iniciemos, por lo que en segundo lugar, iniciemos un verdadero compromiso y trastornemos este mundo. Este es el tiempo de nuestra generación, por lo que iniciemos. Marcos 8, versículos 34 y 35 nos dice la palabra, y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Iniciemos un verdadero compromiso y trastornemos ya este mundo necesitado de Dios. Por lo que Jesús desafía a su audiencia, a la gente, a seguirle, pero les advierte que sus discípulos deben de negarse a sí mismos. Lo que es más, llama a sus seguidores, a todo aquel que quiera seguirlo, a estar dispuesto incluso a perder la vida por causa de mí y del evangelio, dice el Señor Jesús. Por lo que es de suma importancia este desafío y comparación que es expuesto por Jesús. Porque Jesús compara la ida en pos de él con la crucifixión, es decir, con un proceso de duro y doloroso sufrimiento. Sí, los creyentes han de tomar su cruz, entonces deben de estar dispuestos incluso a ser crucificados juntamente con Jesús. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También tomar su cruz es negarse a sí mismo, es ya no vivir para el yo. Ya no vivo yo, dice la palabra. Negarse a sí mismo y tomar su cruz es vivir la vida de Cristo, mas Cristo vive en mí. Iniciemos a vivir como Cristo. Mi Cristo es compasivo, tierno, amoroso, perdonador, misericordioso, santo, compasivo, fiel. Mis hermanos, iniciemos a vivir la vida en Cristo.
por lo que iniciemos hoy. Hoy tomemos la determinación, iniciemos un tremendo cambio. Trastornemos, influyamos a este mundo con nuestra forma de vida. Con nuestra forma de vida de verdadero creyente en Jesús. Por lo que tu vida y la mía debemos de reflejar en todo lo que hagamos y dejemos de hacer la vida de Jesús. Me gusta esto, quiero repetírtelo. Todos los creyentes en Jesús debemos de reflejar en todo lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, debemos de reflejar la vida de Jesús. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice la palabra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, mis hermanos, es importante, urgente, que iniciemos, que anhelemos vivir de tal manera que Jesús sea conocido por todo aquel que nos conozca a nosotros, por todo el mundo, iniciando por nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, en tu trabajo, escuela, barrio, ciudad, nación o hasta lo último de la tierra. Pero lo primero, lo inicial es ir en pos de Jesús, aceptar su desafío, negándonos a nosotros mismos, clavar en la cruz nuestro yo y seguir a Jesús. Vivir en Jesús, vivir por Jesús. Y esto nos lleva a perder nuestra vida. Si esto nos lleva a perder nuestra vida, que el Señor nos dé el valor, si es su voluntad que estemos en esa situación, como muchos lo estuvieron y siguen estando a lo largo de la historia de la iglesia perseguida desde el día en que la persecución dio fruto de mártires. Podemos ver a Esteban, luego a Jacobo le siguieron luego los apóstoles, la muerte de Pablo decapitado, Pedro crucificado, y no se diga los aserrados, empalados, quemados como antorchas, alumbrando las calles y callejones de la pagana y muy civilizada Roma, sirviendo de espectáculo, siendo despedazados por las fieras, sacrificados cruelmente en el Coliseo romano. Porque esto es real. Aún en nuestros días, además de la pandemia, muchos hijos de Dios, muchos hijos de Dios fieles de Cristo están siendo perseguidos y muertos, ellos y sus familias, discriminados. Por lo que dar la vida por Cristo es una real posibilidad de tu vida y la mía. Es por eso que Jesús desafía a la gente y a sus discípulos a tomar su cruz. Vivir y morir por Cristo es una realidad en los creyentes, en todas las generaciones. Y nuestra generación no es la excepción. Por lo que, ¿estás dispuesto? Iniciemos un verdadero compromiso y trastornemos ya, influyamos ya a este mundo necesitado de Dios. Por lo que, en tercer lugar de nuestro acróstico sigue la letra R, de recompensa. Porque ¿qué aprovechará al hombre si pierde su alma? Vayamos al tercer punto. Amén. Por lo que, en tercer lugar, hermanos, en nuestro acróstico sigue la letra R, de recompensa. Porque ¿qué aprovechará al hombre si pierde su alma? En tercer lugar, R, recompensa. Marcos 8, 36 y 37. Dice la palabra, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Seguimos con la palabra mira. Mantengámonos en la mira en las cosas de Dios, iniciando nuestro caminar día a día con Jesús, comprometidos y claramente dispuestos a vivir o morir por Cristo, sea cual sea las circunstancias, siempre para honrar a Dios con nuestra vida, en la vida y con nuestra muerte, por lo que nuestra recompensa proviene de Dios y no de los hombres. Hoy veamos con toda claridad que Jesús recompensará nuestra alma con vida nueva y eterna, por lo que todo aquel que recibe y cree en el unigénito Hijo de Dios, Jesús, el tierno pastor, dice la palabra, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Juan 10, 28. Esta es la recompensa de los hijos de Dios, por lo que Jesús indica que la vida no tiene valor si al final se pierde el alma. Versículo 36 y 37. Por lo que las preguntas de nuestro Señor
son muy atinadas a nuestro tiempo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nos cuestiona el Señor, ¿estás listo? ¿Están preparados? ¿Has preparado a tu familia para la eternidad? ¿Sabes que después de esta vida no todo termina, sino que todo empieza? ¿Y dónde pasará la eternidad tú y los tuyos? Pero la mayoría de la gente sigue distraída de este mundo. Sigue distraída en este mundo. Con este mundo competitivo, agresivo, queriendo tener más bienes materiales, mejor estatus, mejores cosas, autos, asegurándonos un futuro, con trabajos que esclavizan, preparándonos escolarmente y académicamente, teniendo cada vez un currículum más impresionante, confundiendo y presionando a los no creyentes y aún a los creyentes, a tal extremo que nos hemos tornado falsos, fingiendo lo que no somos y codiciosos al tratar de ser quienes no somos y aparentar poseer lo que no tenemos, tanto en términos de conocimientos, pues creemos saberlo todo. Como vemos en la pregunta, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El hombre más sabio que ha existido, el único que Dios le reveló hasta los mismos secretos de la locura, discurrió largamente en su vida sobre este tema. Pues el mismo rey Salomón admite en Eclesiastés 2:10, no negué a mi alma y mis ojos cosa alguna que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Hermanos, todo es vanidad, sin provecho. Por lo que aprendamos hoy, si queremos vivir una vida equilibrada en cuerpo, alma y espíritu, solo Cristo es quien satisface y hace plena nuestra vida. Él llenará de gracia, pues tiene sentido. Dios en Cristo, nos dice la palabra en Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo que nuestra recompensa también es en vida, aquí en este mundo, aunque caído y perverso, Dios ha preparado un camino para que vivamos y nos realicemos en su propósito, para darle gloria a Dios y no dar la gloria al hombre, que solo busca distraernos y que pongamos la mira en lo placentero, en lo vano y en lo fútil del mundo. Por lo que la palabra de Dios nos ayuda a lograr nuestra recompensa a través de las grandes y maravillosas promesas que Dios realiza y realizará en esta vida, en nuestra vida aquí y ahora, en la vida eterna con todo el resplandor, cuando esto suceda. Pero aquí y ahora es posible realizar y llevar nuestro propósito a término. Por lo que sigamos en pos de Jesús, quien nos hace posible con su vida, muerte y resurrección, que recibamos tan anhelada recompensa, la vida nueva y eterna. Vayamos al final de nuestro acróstico. Número 4. Finalmente vayamos a la letra A, de avergonzar. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Finalizando nuestro acróstico, hermanos, con la palabra mira. Pongamos en la mira las cosas de Dios, enfocados, viendo y viviendo con atención al propósito que Dios puso en nuestra vida. Veamos esto. Si no vas en pos de Jesús y lo haces tu Señor y Salvador, Jesús habla de la reciprocidad espiritual que espera de sus seguidores. Jesús honrará a quien lo honre, pero rechazará a quienes lo rechacen. Versículo 38. Cuando Jesús habla de forma como lo expone aquí el evangelista Marcos, es que nos está dando una profecía y promesa para todos los hombres, creyentes y no creyentes, sean discípulos de Cristo o no lo hayan aceptado como Señor y Salvador de su vida. La sentencia es la misma, por lo que nadie está fuera de esta profecía. Jesús, fíjense bien, volverá en la gloria de su Padre
O sea, viene en forma diferente a como llegó en aquella ocasión, anunciada por los profetas y nacido de una virgen allá en Belén y por los ángeles anunciado. Y si lo crees o no, en aquella ocasión, si crees en el nacimiento de Cristo o no lo crees, la historia te da evidencias suficientes para que creas. El objetivo fue cumplido en darse en sacrificio, en ese sacrificio que pagó por nuestros delitos y pecados. Para eso vino el Señor Jesús. Y que al aceptarlo y hacerlo tu Señor y Salvador, nos dará el don de la salvación, es decir, nos hace aceptos delante del Padre, quien ahora vendrá para dar la recompensa de gloria para quienes lo recibieron, y deshonra o vergüenza y castigo para quienes no lo recibieron, no creyeron en él, lo negaron. Estos irán, dice la palabra, a condenación eterna. Estas declaraciones, recompensa de gloria para quienes lo recibieron y deshonra, vergüenza, castigo y condenación eterna para quienes lo negaron, nos llevan al centro del mensaje del Evangelio y deben de estar en el centro de la proclamación de la iglesia. Esto, hermanos, es ser creyente radical. Exige abandono de todas las cosas que nos alejan de Dios y abracemos la cruz de Jesús. Anunciemos y extendamos el reino de Dios con el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Hablemos de su vida perfecta y santa, de su sufrimiento, sacrificio y muerte, y vivamos en su resurrección, en vida nueva y eterna, anunciando su regreso, por lo que caminemos, vivamos en Cristo, que nuestra mira esté en las cosas de Dios. Hoy es el tiempo para nuestra generación. Iniciemos con verdadero compromiso y trastornemos, influyamos a este mundo necesitado de Dios, que tú y yo ya conocemos, del cual recibiremos de ese Dios, recibiremos nuestra recompensa. Tú y yo ya conocemos a nuestro Dios. Recibiremos su recompensa de gloria. Como todo aquel que cree en Jesús, la vida nueva y eterna. Por lo que enfoquémonos en Cristo, el cual no quiere que nadie sea avergonzado cuando venga en su gloria, sino muchos lleguen a su conocimiento por medio nuestro, de nuestro testimonio, de nuestra palabra, por la palabra de Dios, por lo que Él mismo, el Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Demos testimonio. Tomemos nuestra cruz. El Señor es con nosotros. Amén.